Buenas noches. El día de hoy, miércoles 28 de mayo, siendo las 9 de la noche, damos por inicio al Comité de Justicia Restaurativa y Delincuencia Juvenil. El día de hoy les vamos a presentar una propuesta para enfrentar el problema de la delincuencia juvenil desde una mirada restaurativa, alejada del castigo tradicional, porque en Ecuador muchos adolescentes son privados de su libertad por delitos cometidos en contextos sociales como abandono, pobreza, violencia. Sin embargo, la reclusión pocas veces logra rehabilitarlos. A través de este video vamos a explorar alternativas efectivas, la justicia restaurativa, basada en evidencias y experiencias exitosas. En una sólida base teórica, creemos que es posible transformar el sistema penal para tratar a los jóvenes. Para eso, durante la sesión de hoy, entra en foro la señorita presidenta, la abogada Daniela Cabezas, la señorita vicepresidenta, la abogada María Paz Villa, y el vocal de justicia restaurativa, el abogado Hinojosa. A Muchas continuación, la señorita presidenta Daniela Cabezas nos va a hablar de un fundamento teórico de la Escuela de Chicago y justicia restaurativa. buenas noches con todos los presentes. Gracias, señor secretario, por la palabra. Y pues bueno, nosotros vamos a contar sobre nuestra propuesta que se fundamenta en la Escuela de Chicago de Criminología y la cual sostiene que el delito juvenil no nace de la maldad como tal, no nace de la maldad individual, sino de las condiciones sociales como la pobreza y la desorganización y la falta de oportunidades. La justicia restaurativa, en lugar de castigar, lo que siempre busca es reparar el daño, responsabilizar al infractor y ofrecerle una oportunidad real de reinserción a la sociedad. Es una propuesta coherente con esta mirada estructural del delito y sobre todo tiene un enfoque más humano, más transformador. Para poder entender mejor cómo funciona hoy el sistema judicial sobre la justicia juvenil en Ecuador, entrevistamos a un funcionario que trabaja directamente con adolescentes infractores. Nos encontramos hoy con el doctor, Stalin Vicente Brito Centeno. juez de la unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Adolescentes Infractores del Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los H. Un gusto, doctor. Igualmente. Quería, por favor, hoy que nos comente un poco sobre adolescentes infractores, entonces quería realizarle tres preguntas para conocer su criterio y su pensamiento desde este punto de vista. Entonces, ¿me podría ayudar respondiendo a la primera pregunta, que es, ¿considera usted que la privación de libertad en caso de menores infractores ha funcionado o ha visto alguna mejoría o realmente empeora los casos? Bueno, con la experiencia que he tenido, en algunos temas sí ha funcionado. Sí ha funcionado y mucho de eso también tiene que ver el apoyo familiar, ¿sí? Para que funcione cualquier medida, cualquier medida. Si es que existe el apoyo de la familia que le quiere ayudar al adolescente, sí funciona, sí me ha constatado, pero el alejamiento, el alejamiento del adolescente referente a su vínculo familiar lo hace más resistente a una, entre comillas, rehabilitación. Ejemplo, he tenido chicos que se han dedicado a hacer manualidades y de eso han sobrevivido y han salido adelante. Otros se han rehabilitado del consumo de drogas porque tienen planes para eso, ¿no? El problema cae en la limitación de los centros, ¿sí? Ejemplo, una persona de escasos recursos viajar de aquí a Ibarra, de aquí a Riobamba, cada fin de semana, considera gastos que a veces no lo tienen ni para su propia subsistencia, peor para un viaje. Entonces, hay esas limitaciones que, por más que el Estado intente no tener apoyo suficiente al adolescente, no cabe. La medida es buena. En teoría y doctrina, algunas sí han funcionado, como le digo, pero en otras no. Entonces, depende mucho del entorno del adolescente. Y si le ponemos actualmente otro punto de vista, eh, la, los, los grupos de delincuencia son por sectores, tienen su región y a veces eso también limita mucho que se le envíe a cierto centro más cercano y toca más lejano. Corresponde al juez como garantista mantener la integridad física y psicológica del adolescente. Entonces, ha tocado. Considero que la verdad la parte de la énfasis de la familia y el entorno es muy importante, ya que hay una escuela de criminología de la Escuela de Chicago que habla sobre esto mismo y me he dado cuenta que, como usted lo dice, realmente el entorno es muy importante en los adolescentes para obtener una mejoría. Entonces, eh, por favor, ¿me podría responder qué ha presenciado o si ha presenciado usted casos donde la justicia restaurativa, como usted decía, implementación de manualidades o otras cosas, sería una medida más efectiva a la medida del encarcelamiento o tal vez se debería llevar a la par? Sabemos que en la doctrina la privación de libertad es de última instancia, última ratio, ¿no? No debemos exagerar y para eso existen dos tipos de medidas, ¿no? La preventiva y ya la medida socioeducativa impuesta mediante una sentencia. Claro. Tenemos que considerar muchos factores del juez. Como es de conocimiento, existen niños calle. Lamentablemente el término no sería sin hogar.
¿ya? Que limitan la presentación periódica y el lugar donde poder ubicarlo en caso de incumplimiento de las medidas. Otro punto son la migración. Existen bastantes adolescentes, actualmente más venezolanos, y ya eso ha limitado mucho a veces de alguna medida. Sabemos que las medidas de adolescentes infractores son más flexibles y solamente en ciertos delitos nos impide la ley establecer otro mecanismo que no sea la privativa de libertad, que se encuentra en el 330, si no estoy mal, literal, claramente establece cuáles son las que necesariamente hay que imponer estas medidas. Son flexibles, ¿no? Porque sea adolescentes infractores. Pero esos son los mecanismos que nos limitan a veces a imponer una medida alternativa a la privación de libertad. En la situación del adolescente referente, como decimos, de su familia, su entorno, su nacionalidad, limita mucho, pero como digo, es flexible y tenemos la convicción de que tal. Tenemos la intervención de la vicepresidenta, la abogada María Paz Villa, que nos va a hablar sobre un caso especial de Nueva Zelanda. Gracias, señorita abogada presidenta. Bueno, el día de hoy yo les quiero hablar sobre un contexto que pasó hace mucho tiempo, un caso de Nueva Zelanda. Este es un país pionero en este modelo que debemos seguirlo, ya que es un caso exitoso, donde el enfoque de conferencias de familia grupal ha sustituido en gran parte el castigo por un diálogo. En estos encuentros participa el adolescente, la víctima, sus familias y un facilitador, buscando una solución reparadora y comunitaria, que es lo que realmente necesitan los adolescentes. Este caso de Nueva Zelanda presenta resultados destacados, como por ejemplo la reducción de procesos judiciales juveniles de 13.000 a 2.587 casos al año. También los costos son mucho más bajos por joven, entre 444 y 8.000 al año en programas restaurativos frente a 88.000 en reclusión, que en las cifras presentadas en el SNAI es mucho más alto en Ecuador. También otro resultado que podemos destacar es la alta satisfacción entre víctimas, infractores y operadores judiciales. Este modelo ha sido tan exitoso que se ha replicado en varios países del mundo y es por esto que presentamos esta propuesta basado en este caso de éxito de Nueva Zelanda. Para conocer el contexto real en que crecen muchos adolescentes en Ecuador, conversamos con un funcionario del SNAI, miembro del área que maneja los centros a nivel nacional de adolescentes infractores. Estamos presentes en el Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero. El funcionario del SNAI nos va a ayudar a contestar 3 preguntas respecto a los adolescentes infractores. Por favor, vamos a escuchar su presentación en este momento. Claro, muy buenos días o muy buenas tardes con los que nos escuchan, dependiendo del lugar y el domicilio. Por datos personales y sobre todo por mi seguridad, no voy a identificarme, pero soy funcionario y trabajo en el Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, en el cual en esta parte se dedica en el SNAI, ubicada tanto en el ámbito para adolescentes infractores. Así que estamos aquí con la doctora que me va a realizar unas entrevistas, así que, por favor. Muchas gracias por la pregunta. La primera pregunta: ¿cree que la privación de libertad logra reinsertar a los adolescentes? La privación de libertad, como la misma Constitución y los derechos determinan, es una norma excesivamente excepcional. La privación de la libertad es una medida que de por sí en las personas debería de darse en última instancia, y mucho menos en los adolescentes. Tienen que ser más rigurosos al momento de aplicar esta medida. Sin embargo, la prisión preventiva en adolescentes no es una medida idónea, ya que los mismos adolescentes tienen una etapa de comportamiento en los que su comportamiento va cambiando y evolucionando continuamente. En esta etapa de comportamiento, si llegan a estar privados de la libertad, tienen y son más capaces de ser más vulnerables ante las acciones ilegales de este país. Por ejemplo, tanto en la privación de la libertad cuando un adolescente ingresa a estos centros de reclusión, es más probable de corromperse que cuando se trate de darle otras medidas alternativas como trabajo comunitario, que en la actualidad se ha determinado que existe esta medida y es más eficaz. Sin embargo, la privación de la libertad en un adolescente lo único que le realiza es la reclusión y sobre todo que se excluya de la sociedad. Así que no es una medida idónea la privación de la libertad. Perfecto, gracias. ¿Conoce experiencias donde se haya aplicado esta justicia restaurativa de la cual nos acabo de hablar?
En sí, en los casos de los adolescentes cuando cometen crímenes, delitos menores, por lo general estos hacen servicio comunitario, tienen que capacitarse, sobre todo para integrarse en labores sociales. Y esto sí es beneficioso para ellos. En primer lugar, porque reconstruyen su parte cognitiva del cerebro para tener un mejor desarrollo con la sociedad. Y en segundo, en teoría, se corta, se me... ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿El Estado apoya o falta tal vez en esa parte? De hecho, actualmente el país sufre una crisis económica. De por sí ya la parte económica o el financiamiento del SNAI para las personas, las personas adultas que cometan delitos, no hay presupuestos, tampoco en el SNAI se cumplen realmente los protocolos o sobre todo las capacitaciones y la reinserción social que debe tener. Y tampoco las visitas médicas, ese tipo de medicaciones, porque ni en el país ni los propios hospitales llegan a tener la medicación, mucho menos en el SNAI. De por sí la parte económica, si no alcanza tanto para las personas que cometen delitos, mucho menos alcanza la parte económica para los adolescentes infractores. Este también es un impedimento que limita tanto para los recursos para poder instaurar otras medidas alternativas. Sí es un impedimento grave en la sociedad que ojalá en un futuro este gobierno lo sepa manejar y llevar sobre todo. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Con base en estos elementos, lo que nosotros proponemos es crear centros de justicia restaurativa juvenil en varias provincias del país. Para que esto funcione, debemos tener en cuenta 4 ejes fundamentales, como son el financiamiento, la infraestructura, la coordinación interinstitucional y la capacitación de los miembros. El financiamiento vendría a funcionar, se debería gestionar mediante recursos del Ministerio de Justicia, el apoyo de cooperación internacional, así como de fondos concursales. En cuanto a la infraestructura, se podría aprovechar los centros comunitarios ya existentes, también las escuelas u oficinas del MIES. En cuanto a la capacitación, se debería capacitar a los jueces, fiscales, a los orientadores con un enfoque de justicia restaurativa. Para finalmente, en cuanto a la coordinación interinstitucional, se lo deberá hacer con el Ministerio de Educación, las juntas cantonales de los GATS y las familias. También es importante mencionar que actualmente ya existe experiencias piloto en provincias como Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, pero esto sin un modelo restaurativo integral. También, para dar peso a lo que hemos hablado anteriormente, hemos realizado una entrevista a un psicólogo escolar, ya que ellos conocen de cerca las realidades de los adolescentes. Para concluir con el presente foro, a continuación el señor secretario nos hablará sobre las propuestas planteadas dentro de... En este momento nos encontramos dentro de la unidad educativa fiscal. Aquí nos acompaña la doctora. Muchas gracias por su apertura, doctora. Por seguridad a la doctora no vamos a revelar datos personales sobre ella, sino que, como le comentaba, para que nos ayude respondiendo unas preguntas en base a la justicia restaurativa. ¿Podemos comenzar, doctora? Claro que sí. Ya. Como primera pregunta tenemos, ¿qué dificultades enfrentan los jóvenes dentro de esta institución? Bueno, muy buenos días. Primeramente, gracias por la apertura. Yo creo que este tipo de entrevistas son importantes, más que todo por la temática en este momento que enfrentamos con respecto a los problemas delincuenciales que ya existen dentro de esta institución. Uno de los factores más predominantes es que ya se puede ver que las bandas delincuenciales están reclutando estudiantes dentro de esta institución educativa y son los mismos estudiantes que reclutan también y les hacen conformar a sus demás compañeritos a estas bandas. Entonces es algo que va en aumento, que antes no se veía, y pues las bandas desde esa perspectiva están aumentando, digamos así, su poderío, y con personas que prácticamente no llegan ni a la mayoría de edad. Correcto, es un tema, como usted dice, muy problemático en este momento, que tiene que ver con nuestros adolescentes. Otra pregunta, doctora. ¿Qué opinión le merece sobre encerrar a los adolescentes como una forma de castigo? Bueno, está científicamente probado que los adolescentes, en este caso, al estar en encierro, no van a presentar jamás una mejoría con respecto a su cambio de actitud, ¿sí? Deberían más bien implementar otro tipo de programas para que exista un verdadero cambio, o sea, exista de pronto, si ya ingresan a un lugar, estar encerrados, una verdadera reinserción social. Puede ser por medio de capacitaciones, que se mejore también desde casa, porque recordemos que la primera escuela es desde los papás, desde casa. Entonces esto en Ecuador falla bastante, ¿no? No existe un verdadero cambio, no se diga en las cárceles de los adultos, peor aún digamos, en los centros en donde se encierran a los adolescentes. Más bien deberían tratar de motivarles a que salgan ya con una profesión o algo con lo que ellos ya puedan salir a trabajar y que no se les discrimine por haber estado encerrados. Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Muy de acuerdo, doctora. Tomando sus palabras, entonces nos podría ayudar con qué cree realmente que ayudaría a que estos adolescentes no reincidan. Primero, un seguimiento. Yo creo que el Estado debería tomar más en serio la rehabilitación de estos adolescentes.
no solamente de pronto con algún acompañamiento solo de papel, no, sino que existan profesionales a cargo, que visiten a estas personas, que busquen que realmente se rehabiliten, porque recordemos que las pocas cosas que se hacen en estos centros, en vez de ayudarles, más bien les perjudican. Ellos salen a delinquir con más fuerza. Entonces yo considero que las campañas o los cursos o los talleres que ellos imparten no sirven en lo absoluto. Sí debería haber un cambio total con respecto a qué tipo de tratamiento posterior a su salida de estos centros se les da para que ellos puedan tener una verdadera rehabilitación. Considero que podría ser becas para estudio, de pronto cursos prácticos, porque a muchos de ellos no les gusta, digamos, el tema teórico estudiar, ¿no? Muchos de ellos son más de temas manuales. Podría ayudar eso también para su rehabilitación. Muchas gracias, doctora. Ha sido muy enriquecedora esta entrevista. Como Gracias. reformas, lo que nosotros les proponemos a ustedes para implementar este modelo de forma real proponemos que el Estado ecuatoriano siga las siguientes reformas. Primero, incorporar una justicia restaurativa en el Código de la Niñez. Segundo, deberíamos crear protocolos de derivación desde los fiscales y jueces. Tercero, garantizar un presupuesto anual para su funcionamiento. Y cuarto, fortalecer las redes comunitarias como soporte. Y pues tras el análisis que se ha realizado, hemos llegado a que a una de a las conclusiones de que un adolescente no debería perder su futuro por un error, cuando el sistema puede ofrecerte una nueva oportunidad. Asimismo, de todo lo expuesto se concluye que no estamos hablando de impunidad. Más bien hablamos de reparación, de escucha, de diálogo y sobre todo de una justicia con un sentido humano. Finalmente, como conclusión, diríamos que cambiar la forma en que tratamos a los adolescentes infractores es apostar por un país más justo, más solidario y con menos violencia. Muchas gracias. De esta forma, nosotros damos por concluido el presente Comité de Justicia Restaurativa y Delincuencia Juvenil. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias con todos.